hipersensibilidad, el tipo 2, ¿verdad? El tipo 1, la estrella aquí es la IgE, los mastocitos y la respuesta TH2. En tipo 2, la estrella son los anticuerpos IgG o IgM, que atacan determinados epítopos en tejidos o células individuales en el organismo, ¿verdad? Y que puede hacerlo de cuatro maneras. Puede hacerlo por citotoxicidad, puede hacerlo por opsonización y fagocitosis, puede hacerlo por destrucción directa, puede hacerlo creando un ambiente inflamatorio y puede hacerlo apoderándose de los receptores en determinadas células. Ahora vamos a ver la respuesta tipo 3, ¿verdad? De hipersensibilidad, que es lo que estamos hablando, mediada por la formación de grandes inmunocomplejos en el plasma, como vamos a ver a continuación. Esta respuesta se trata precisamente también de una respuesta en la cual participan las IgG y las IgM, no participan las IgE. Y ellas se encuentran con los antígenos, o sea, con la estructura que reconocen como extraña, pero que se pueden acoplar a ella en el plasma, ¿verdad? Ahí estos anticuerpos reconocen estas estructuras en el plasma, se deposita, se activa el sistema del complemento, ¿verdad? Estos inmunocomplejos se mueven, se van hasta que se depositan, precipitan, literalmente precipitan sobre el endotelio vascular, activan el sistema del complemento y se genera la respuesta inflamatoria, porque sobre todo aparecen fragmentos del complemento que tienen la facilidad de ejercer efecto quimiotáxico sobre neutrófilos y monocitos que están circulando, que después los van a convertir en macrófagos, ¿verdad? Entonces inducen una respuesta inflamatoria masiva a través de reclutar fundamentalmente neutrófilos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, la tipo 3, eso es la característica. IgM o IgG encuentran su antígeno en el plasma, forman inmunocomplejos que precipitan sobre el endotelio y ahí mismo ocurre una inflamación masiva en la pared de los vasos. Esa es la tipo 3. Claro está, la manifestación clínica ¿de qué va a depender? Bueno, del sitio donde esto esté ocurriendo, en el lugar del organismo donde esté ocurriendo este suceso. ¿En qué capilares está ocurriendo este suceso? ¿En qué vasos sanguíneos está ocurriendo? Puede ocurrir en los glomérulos, en los vasos pequeñitos de la piel, en los pulmones, en las articulaciones y en muchísimos lugares. Vamos a poner tres ejemplos clínicos característicos que van a encontrar ustedes y después vamos a hablar un poco más de las vasculitis, que sé que ustedes las ven en cuarto año. Está la enfermedad del suero, la reacción de Artus y la vasculitis por inmunocomplejos. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué es la enfermedad del suero? Bueno, es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, donde el sistema inmunitario reacciona aquí a proteínas extrañas en el suero, proteínas que han entrado, vamos a contar ahora cómo, a la circulación sanguínea, son extrañas, no son del individuo, y va a tropezarse con anticuerpos que están circulando que se unen a estas proteínas. Pueden provenir, por ejemplo, de un medicamento o, en el caso de la enfermedad del suero, provienen de antitoxinas. ¿Qué son antitoxinas? Bueno, productos que se fabrican para neutralizar toxinas que pueden entrar en nuestro organismo. Por ejemplo, una serpiente produce toxinas. Al morderte una serpiente, puede introducir en ti toxinas que te hacen daño, obviamente, como todos sabemos. Y se suelen fabricar en otros animales antitoxinas contra estos venenos. Uno de los animales que más se utiliza es el caballo, donde se inyecta este veneno, pequeñas dosis, se maneja bien para que esto no pueda ocasionar siempre la muerte del caballo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero se levanta el nivel de anticuerpos, ¿verdad? De toxinas, no de anticuerpos como tal, de antitoxinas. Se fabrican productos, muchas veces son anticuerpos también, pero en general se les llama antitoxinas en el caballo. Entonces, esa antitoxina que se ha elaborado ahí, que repito, son anticuerpos, muchas veces se trata de purificar al máximo, cuando se extrae del caballo, purificar al máximo el plasma del caballo, para que no queden proteínas extrañas, ¿verdad? Pero eso no siempre se logra. Entonces, aparecen proteínas extrañas cuando te inoculan esta antitoxina fabricada en la sangre del plasma del caballo, aparecen proteínas extrañas.
Entonces se desarrollan anticuerpos contra esas proteínas extrañas. Esos anticuerpos se unen, pocos días después aparecen, o pocas horas después aparecen inmunocomplejos porque se unen a las proteínas extrañas, los anticuerpos que tu cuerpo va a fabricar contra las proteínas extrañas que te llegaron del caballo, inyectadas. Que fabrican inmunocomplejos y que son, por lo general, insolubles, lo que después vamos a ver cuándo son insolubles. En todo momento o no. De eso vamos a hablar dentro de un ratico. Dejémoslo ahí como inmunocomplejos insolubles. Precipitan sobre el endotelio vascular, se activa el complemento, se activa la cascada del complemento y ocurre todo un proceso inflamatorio, aumento de permeabilidad, reclutamiento de células fagocíticas, empieza a dañarse toda la pared del vaso, ocurre una verdadera vasculitis en el lugar donde precipitan esos inmunocomplejos. Esto, bueno, va a provocar, en dependencia de los lugares donde más ocurre el ataque, como vamos a conversar después, la presencia de rash cutáneo, fiebre, adenopatía, artralgia, sobre todo si esto ocurre mucho en las articulaciones, y eso casi siempre ocurre a los 6 o 7 días después. 1 o 2 días después, cuando esto ocurre, usted deja de seguir aplicando la dosis de antisuero y desaparece totalmente la respuesta. O sea que, sin lugar a dudas, proteínas extrañas que llegaron del suero del caballo, las que te han hecho a ti daño al estar circulando, te han despertado una respuesta de hipersensibilidad. Bien, la reacción de Artus es exactamente lo mismo, pero en un área localizada. ¿Verdad? Una zona donde repetidamente la persona ha recibido un antígeno. Aquí le pongo a la derecha algunos ejemplos. El primero es quizás el más frecuente. Vacunación repetida contra el toxoide tetánico. Una persona que está vacunada, se vacunó contra el toxoide tetánico, se lo han repetido cada año y en un momento determinado pues, lo muerde un perro, tiene algún otro accidente y es necesario vacunarlo de nuevo. Y la vacunación ocurre en el mismo lugar donde se le ha puesto anteriormente, incluso aunque haya pasado mucho tiempo, la vacuna contra el toxoide tetánico. Es decir, es una zona donde está llegando con mucha frecuencia en esa persona, en ese lugar, un antígeno presente en el toxoide tetánico. Entonces, en ese lugar donde está ocurriendo la inyección, se forma un complejo antígeno anticuerpo, un área de la piel, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de esa zona ahí, en el subendotelio, y provoca una gran inflamación en esa zona, con necrosis incluso, a veces son bastante agresivas. Eso ocurre 1 a 12 horas después de la exposición y ocurre, bueno, clínicamente la manifestación que ahí aparece y a veces, repito, puede llegar a la necrosis tisular. A veces se observa, se los puse acá, se los puse en negrita para que llamarles la atención, en personas que trabajan en laboratorio donde accidentalmente se pinchan, se inyectan accidentalmente o que son vacunados con relativa frecuencia todos los años o cada 6 meses contra determinado elemento que ellos utilizan mucho en su trabajo. ¿Bien? Entonces, esa es la reacción de Altus. La anterior era la enfermedad del suero. Vamos a ver ahora la que quizás más nos interese, que es la llamada vasculitis por inmunocomplejo. La vasculitis por inmunocomplejo es una reacción, repito, de hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Porque se forman grandes inmunocomplejos en la circulación sanguínea. Puede afectar vasos capilares en cualquier lugar. La piel, las articulaciones, pequeños vasos, arteriolas, ¿verdad? En los riñones, los glomérulos. Los antígenos que desencadenan una respuesta inflamatoria intensa y que desencadenan también una respuesta humoral, ¿verdad? Por anticuerpos, pueden dar lugar, cualquier antígeno que tenga estas dos cualidades, puede dar lugar a una respuesta de este tipo, de hipersensibilidad tipo 3, porque da lugar a que se formen complejos inmunes en la circulación sanguínea. Bien. Con mucha frecuencia, estos antígenos provienen de fuentes exógenas. Es una infección de la piel por estreptococos, ¿verdad? Puede pasar algún componente de la pared del estreptococo o incluso los estreptococos pueden pasar y dejar rastros, ¿verdad? Que son reconocidos como extraños, algunos fármacos, algunos antibióticos, pero también y sobre todo en algunas enfermedades como el lupus eritematoso, se ve con frecuencia que el lupus produce muchas muchas proteínas extrañas. Y a veces estas proteínas al circular por la sangre generan o dan lugar a que se formen complejos antígenos anticuerpos grandes que precipitan y producen vasculitis. Esa es la explicación
en muchos casos, no en todos, en muchos casos, de las vasculitis que ocurren en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, bien, que son bien dañinos, bien complicados, bien molestan extraordinariamente al paciente o daño, provocan daño al paciente añadido, ¿no? Un daño añadido a otras lesiones del lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, provocadas, repito, por proteínas extrañas que fabrica la propia enfermedad de base, es decir, el lupus, y provoca este tipo de respuesta de hipersensibilidad tipo 3. Vamos a ver un poco más. Una pregunta importante antes de seguir adelante sería esta. ¿De qué depende la capacidad de hacer daño? Es decir, el potencial patogénico de estos complejos inmunes circulantes. Bueno, depende de que se depositen en el subendotelio, de que pongan en marcha la cascada del complemento y que activen las células inflamatorias. Tienen que ocurrir las tres cosas. Que este complejo que se formó en el plasma precipite, se deposite en el subendotelio, active la cascada del complemento y active células inflamatorias que son las que en definitiva van a armar la respuesta inflamatoria. Bien, entonces el primer paso, que se depositen en el subendotelio. ¿De qué depende? ¿De qué depende que un complejo, una gran molécula, un complejo antígeno-anticuerpo, precipite, caiga y se pegue a la pared? Bueno, ¿de qué depende? Duró tiempo en estudiar esto. Había muchas preguntas. Bueno, dependerá de la cantidad de antígeno que hay, dependerá de la cantidad de anticuerpos que hay, dependerá de la característica espacial intrínseca del inmunocomplejo que se forme, el tamaño, la solubilidad, la composición, la concentración de antígenos y anticuerpos. Y se observó que ninguna de estas son propiedades fijas, que la composición, el tamaño, la solubilidad varían, van variando mucho en el tiempo. Entonces quedó como propuesta y se analizó y se demostró que va a depender de la proporción relativa entre antígenos y anticuerpos. Veamos esta tabla que está acá, este gráfico, ¿no?, que está aquí. En la primera columna aparece la situación en la cual haya mucho más anticuerpos que antígenos, ¿verdad? Mucho. El sistema, hay una buena respuesta del sistema inmunitario y fabricó grandes cantidades de anticuerpos ante ese antígeno. Ahí tenemos el antígeno totalmente rodeado de anticuerpos, neutralizándolo, esas espinitas que le salen ahí, ¿verdad? Al antígeno. eh, Son los anticuerpos que están pegados y lo están neutralizando. Es decir, el sistema retículo endotelial, en ese caso, acaba rápidamente con los antígenos y no pasó nada. Vayamos a la última columna. Aquí hay un exceso de antígenos. El antígeno supera enormemente a la cantidad. Fíjense que hay un solo antígeno con un anticuerpo ahí en el esquemita este, ¿no?, pegadito ahí, la espinita esa que está ahí. Pero el resto no tiene nada. Es decir, hay una enorme cantidad de antígenos y el sistema inmunitario no ha levantado suficiente producción de anticuerpos. En ese caso, no se forman inmunocomplejos. Y en el primer caso, el sistema retículo endotelial limpia rápidamente, acaba con los antígenos. Ah, cuando hay un ligero exceso en la circulación de antígenos en relación con la cantidad de anticuerpos, ¿verdad? Ese complejo inmune que se forma, ese sí tiene, sí es moderadamente soluble, sí puede precipitar. Y esa es la situación en que se precipitan y dan lugar a la vasculitis. ¿Bien? Si la concentración de antígeno en el plasma es ligeramente mayor que la de anticuerpos, bien, ahí en ese caso ocurre la vasculitis, ocurre el precipitado sobre el endotelio y la activación del complemento. Bien, a medida que los títulos de anticuerpos específicos van aumentando y van eliminando al agente agresor, bueno, sencillamente ocurre la resolución de la vasculitis. Bien, ahora, clínicamente, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta clínicamente de variadas formas, pero vamos primero a aclarar lo siguiente. No todas las formas de vasculitis son causadas por depósitos de inmunocomplejos. Le estoy hablando aquí a ustedes de una forma de vasculitis, de inflamación de la pared de los vasos por inmunocomplejos. Y le estoy poniendo el ejemplo en los pequeños vasos. Pero repito, no todas las vasculitis son causadas por depósitos de inmunocomplejos. Y vamos a hacer una revisión de este problema. A ver.
Bajo el nombre de vasculitis aparece un grupo bien diverso, muchos tipos de síndromes inflamatorios que destruyen la pared de los vasos sanguíneos. Esos son las vasculitis, un diverso grupo de procesos que dan lugar a síndromes inflamatorios con destrucción de la pared de los vasos sanguíneos. Pero eh, clínicamente no se manifiestan de igual manera ni tienen las mismas causas, ¿verdad? Aquí aparece una tabla donde aparecen, por ejemplo, vasculitis de los grandes vasos, en la primera columna, vasculitis de los vasos medianos, vasculitis de los vasos pequeños, vasculitis variable, vasculitis de un solo órgano, vasculitis secundaria. Habría muchas variantes. Vamos a tratar de dar una visión general de este problema para que les quede claro cómo manejar esto en la clínica. En general, los vasos sanguíneos, se produce vasculitis en los vasos sanguíneos por dos mecanismos patogénicos fundamentales. O bien la pared vascular es agredida por un agente infeccioso, desencadenando un proceso inflamatorio por el agente infeccioso. O bien ocurre en la pared del vaso sanguíneo un proceso inflamatorio generado por una respuesta autoinmunitaria. Es decir, ocurre una respuesta autoinmunitaria y ocurre un proceso inflamatorio. Así que por dos mecanismos patológicos se puede provocar vasculitis. Un agente infeccioso directamente desencadenando naturalmente el proceso inflamatorio o un proceso autoinmune desarrollando un proceso inflamatorio. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vasculitis de los grandes vasos, ¿verdad? También conocida como la arteritis de células gigantes. ¿Puede ser un proceso autoinflamatorio? Sí, que es el que vamos a mencionar ahora a continuación. También hay factores genéticos, pueden ser bacterias, pueden ser virus. El proceso autoinmune que desencadena una vasculitis en los grandes vasos, ¿verdad? Que es quizás la que más se ve, es una inflamación de tipo autoinmunitaria. Es un proceso en el cual, por alguna causa, alguna estructura de las fibras elásticas en las paredes de estos grandes vasos, que ustedes saben que tienen muchas fibras elásticas, activa la respuesta inmunitaria de tipo TH1, con grandes producciones de interferón gamma y una severa e intensa acumulación de macrófagos que fagocitan las fibras elásticas. Es decir, se inflama la pared vascular por una inflamación de tipo autoinmunitario, sí. ¿Qué la desencadena? Una respuesta TH1 contra alguna estructura, algún epítopo en las fibras elásticas de la pared. Y eso, esta respuesta tipo 1 lleva a una gran acumulación de macrófagos precisamente por la gran producción de interferón gamma. ¿Bien? Estas arterias, por tanto, la estructura que nos enseñaría el patólogo sería una infiltración en la pared vascular de muchos macrófagos, grandes macrófagos, forman las llamadas células gigantes, por eso es así, muchos mononucleares, es decir, células de tipo macrofágicas también sueltas, y a veces forman la estructura del granuloma. Ustedes saben que es una gran acumulación de macrófagos. Bien, eso sería la parte del patólogo, ya se lo enseñaré en algún momento. Una de las más manifiestas aquí es la famosa arteritis de la temporal o de la arteria temporal, que les pongo ahí algunas características clínicas, que no siempre viene sola la temporal, también se dañan muchas veces las vertebrales y las oftálmicas, y suele estar presente en este gran síndrome de la arteritis de la arteria temporal las manifestaciones de polimialgia reumática, en particular en los hombros y las caderas, haciéndole bastante complicada la vida a las personas. ¿Qué aparece ahí? En la pared, en la capa media de las arterias, un gran infiltrado de mononucleares, de linfocitos de la familia TH1 y de macrófagos, ¿verdad? Predominio de los CD4 de la familia TH1. Esta es una arteritis, es una vasculitis de los grandes vasos. La arteritis de la arteria temporal, también llamada arteritis de células gigantes. Las células gigantes están dadas por la acumulación de macrófagos. Acumulación de macrófagos que son parte de una respuesta exagerada de tipo celular, que ya las veremos más adelante, desencadenada por la familia TH1. Las vasculitis de los vasos medianos, ¿verdad? Que puede ocurrir, como les pongo de arriba, en cualquiera de estas estructuras corporales, la piel, los corazones, los riñones, también es a punto de partida de un proceso autoinmune. Proceso autoinmune, pero que varía, que puede variar. No siempre es como las arteritis de los grandes vasos ocasionadas por una respuesta inflamatoria autoinmune a partir de la familia TH1. A veces mediada por inmunocomplejos, pero no es la regla.
Y tampoco se observan la presencia de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, que es el famoso ANCA, que lo conversaremos un poco más adelante. Bien, entonces aquí los pasos medios, hay tres tipos que posiblemente lo puedan ver en su carrera: la poliarteritis nodosa, la Kawasaki y la famosa enfermedad de Berger, que es la tromboangiitis obliterante. Estos son, por tanto, también vasculitis, sí. Son por inmunocomplejo, a veces, raramente. Son por otros mecanismos, sobre todo autoinmunes. También pueden ocurrir por ataques virales, como decíamos ahorita, había dos grandes procesos patogénicos. Como estamos hablando de inmunitario ahora, cuando está la participación del sistema inmune de manera decisiva, es una respuesta tipo TH1. Bien, que daña las arterias de mediano calibre. Y es interesante, en el caso particular de la poliarteritis nodosa, se lo pongo acá, pero ya lo verán después con los clínicos, que no afecta las arterias pulmonares. Es decir, que hay cosas todavía que no se están bien claras y que por tanto esto aparece como un hallazgo, que no afecta a las arterias pulmonares, pero hay que investigar más al respecto. El Kawasaki, le marco que lo más interesante es que es una inflamación de las coronarias, que a veces debilita tanto la pared que se forman aneurismas en esa zona, y es muy común en niños. ¿Bien? Y la tromboangitis obliterante, la enfermedad de Berger, esta, les marco aquí, se lo pongo en negrita para llamar la atención, está muy relacionada con el tabaquismo. Se ve mucho en personas que fuman exageradamente. La tromboangitis obliterante puede llevar incluso a amputación si no se trata adecuadamente. ¿Bien? Como su nombre indica, es formación de trombos en paredes vasculares, en vasos cuyas paredes están inflamadas, tromboangiitis, y cierra el vaso. Provoca zonas de isquemia y puede llevar a la gangrena. Son tres ejemplos: el Kawasaki en niños, la tromboangitis obliterante en personas que fuman excesivamente, y la arteritis nodosa. Son vasculitis de vasos medianos, donde raramente ocurre, o a veces pudiera ocurrir, la presencia de inmunocomplejos, pero por lo general son ataques, inflamaciones autoinmunitarias de la familia también TH1, donde predomina la participación de los macrófagos. Bien, lo cual no quita que puede haber un factor directo biológico, o sea, un virus, una bacteria que pueda provocarla. Pero la clásica es esta. Cuando se habla del Kawasaki o la peritis nodosa, se habla, o de la tromboangitis obliterante, se habla, la respuesta está TH1. Bien. Y por último, las vasculitis de los pequeños vasos. Bien, las vasculitis de los pequeños vasos, las más frecuentes, sin lugar a dudas, es la vasculitis por inmunocomplejo, de la que hablamos hace un ratico, es decir, una respuesta de hipersensibilidad tipo 3. Pero hay otras. Está la vasculitis de los pequeños vasos relacionada con el ANCA, que después le voy a decir por qué recibe este nombre de vasculitis pausa inmune, y la granulomatosis de Wegener, que es también la presencia de granuloma, lo vamos a ver a continuación. Entonces, repito, vimos ejemplos de vasculitis de grandes vasos, de vasos medianos, y ahora estamos hablando de las vasculitis de vasos pequeños. En caso de los vasos pequeños, la causa más frecuente de vasculitis es por inmunocomplejos. Pero existen otros dos ejemplos que se los voy a mencionar también. Vasculitis por inmunocomplejo es, repito, el grupo más amplio de vasculitis de los pequeños vasos. Bien, se puede presentar clínicamente como una vasculitis conocida como vasculitis de órgano único. Una vasculitis, por ejemplo, localizada a los vasos sanguíneos en la pared intestinal. Una vasculitis asociada a los pequeños vasos de la piel. Una vasculitis asociada a los glomérulos renales. Puede ocurrir, eso puede ocurrir. Por ejemplo, en el caso de las glomérulos renales, no es tan frecuente esta, es mucho más frecuente la del ANCA positivo, como vamos a conversar después. Bien, pero bueno, pudiera ocurrir. Vasculitis por inmunocomplejos en un solo órgano, en la piel, en la pared intestinal o en los glomérulos renales, serían los tres sitios más frecuentes con sus correspondientes clínicas, ¿no? Por ejemplo, vasculitis intestinal localizada, dolor abdominal, sangrado, isquemia. Bien, puede ser un cuadro bien complicado, mientras que en la piel suele ser mucho más ligero. Y como ya dijimos ahorita, este tipo de vasculitis desaparecen tan pronto la cantidad de anticuerpos ya es capaz de superar a la cantidad de antígenos, y se acabó la formación de inmunocomplejos de sangre y regresa a la enfermedad. Bien, lo que hay que tratar de hacer un buen diagnóstico para saber cuál va a ser el pronóstico.
Por ejemplo, una vasculitis cutánea aislada de los vasos pequeños, bien aparatosa, sobre todo, por ejemplo, si lleva un niño a la urgencia. Entonces, usted a través de la anamnesis va a llegar a tratar de establecer más o menos qué va a pasar para tener una idea del pronóstico. Bien. Y de todas estas, las vasculitis de los pequeños vasos, las vasculitis no localizadas en un solo órgano, sino la presentación sistémica, la vasculitis sistémica de vasos pequeños es la llamada púrpura de Henoch-Schönlein. Es la vasculitis sistémica más frecuente en la infancia, también conocida como vasculitis IgA, porque es mediada por inmunocomplejos formados por inmunoglobulinas A. Bien, esa es la Henoch-Schönlein, es la más frecuente en la infancia y en los pequeños vasos. Ahí tienen las características clínicas, afecta la piel, afecta articulaciones, afecta intestino, afecta glomérulos. Bien, y en todos ellos, ¿qué es lo que hay? Sus pequeños vasos en cada uno de estos órganos inflamados. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una formación de inmunocomplejos en el plasma que han precipitado. Es una respuesta de tipo 3. Bien. Aquí no hay más nada, está clarito las manifestaciones clínicas de la genoxionle, que repito, que es la que más van a ver en la infancia. Los otros dos ejemplos de vasculitis de pequeños vasos, pero que no es por inmunocomplejo, son la poliangitis microscópica, ¿verdad? Que es pequeñitos vasos, está relacionada con el ANCA. ¿Qué es el ANCA? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Pero estas vasculitis realmente no encajan en la vasculitis de tipo 3. No, porque aquí no hay depósitos de inmunocomplejos. Esto es lo que ocurre, lo que dice en el primer cuadrito. Reaccionan antígenos en el citoplasma, ¿verdad? Con antígenos en el citoplasma de los neutrófilos, que hay destrucción de neutrófilos, ¿verdad? Eso atrae más neutrófilos. Este daño es una lesión, aumenta el proceso inflamatorio, ¿verdad? Los neutrófilos al destruirse liberan especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas, muchas proteasas, dañan el vaso. Pero no es hipersensibilidad tipo 3 porque no hay formación de complejos antígenos anticuerpos. Sencillamente hay una respuesta inflamatoria en los pequeños vasos sanguíneos que provoca una inflamación de la pared, pero no por el mecanismo de que caracteriza a la hipersensibilidad tipo 3. Como ese es el caso, este tipo de sucesos donde hay pequeña, nula, prácticamente no hay presencia de depósitos de inmunoglobulinas ni de complementos en los vasos afectados, se denominan como pausi inmunes. ¿Bien? Pausi inmunes, no respuestas inmunes, sino pausi inmunes, algo inmunes. Pausi inmunes. Bien. Y por último, la granulomatosis de Wegener, que también se considera una enfermedad pausi inmune. Bien, ahí están las explicaciones. Se forman granulomas, sobre todo en los vasos sanguíneos, en estos lugares que les menciono acá, los pulmones, los oídos, la garganta, los senos paranasales, se ve bastante eso. Bien, con estas características clínicas. La característica es la formación de granulomas. Es una enfermedad pausi inmune también. Aquí no hay formación de antígenos anticuerpos. Por tanto, volvemos a lo que dijimos hace 3 días por atrás. La causa más frecuente de vasculitis en los pequeños vasos, ¿verdad? Es la hipersensibilidad tipo 3. Formación de grandes complejos antígeno-anticuerpos en el plasma que precipitan, activan el complemento y generan un proceso inflamatorio en la pared vascular. Puede ser de un solo órgano, piel, intestinos, pared intestinal, glomérulos, o sistémica, que es el Schönlein-Henoch o el Henoch-Schönlein. Bien, en mi época se decía Schönlein-Henoch, ahora se dice Henoch-Schönlein, pero no he leído por qué. Bien, se ha cambiado el orden. Bien, entonces, hasta ahí la hipersensibilidad tipo 3. Bien, cosas que no podemos olvidar, se debe a la formación de complejos antígenos anticuerpos, grandes estructuras moleculares que precipitan, sobre todo precipitan cuando la cantidad de antígenos es ligeramente superior a la cantidad de anticuerpos. Precipitan y dan lugar a activación del complemento y respuesta inflamatoria en la pared. Eso es lo que más ocurre, ¿verdad? En la vasculitis de los pequeños vasos, ese es el suceso que más ocurre. No así en los grandes vasos, en los vasos intermedios y en algunas también de pequeños vasos, donde ya explicamos los mecanismos. Cuando se trata de mecanismos autoinmunitarios,
se trata de una inflamación de la pared de los vasos generada por mecanismos autoinmunitarios. ¿Bien? Eso sería, por ejemplo, en los grandes vasos y en los vasos medianos. Pero eso no descarta que hay un patógeno que directamente ataque la pared de un vaso, un virus, una bacteria, ¿verdad? Bien. Entonces ahora llegamos ya a la tipo 4, o sea, hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Bien, aquí en esta no vamos a hablar de anticuerpos, no vamos a hablar de anticuerpos, aquí vamos a hablar de respuestas exageradas generadas por la inmunidad celular. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado tiene que ver con anticuerpos. IgE en unos casos, IgG, IgM en otros casos, complejos antígenos, anticuerpos, grandes complejos en el plasma. Pero ahora vamos a hablar de respuestas exageradas por la respuesta celular inmunitaria, ¿sí? Que son los linfocitos T, los maestros en esto. Hay cuatro subtipos. Hay cuatro subtipos. La A, la B, la C y la D. Reciben, estas también reciben el nombre de respuestas no inmediatas o demoradas, lo cual ya de entrada la expresión clínica de ellas es demorada, es no inmediata. Ya las diferencias totalmente de las tipo uno que ya vimos que eran inmediatas, ¿verdad? Tan pronto se rompían los mastocitos o los basófilos, según el caso, ahí aparecía la respuesta. Y esta es mediada por células. Aquí no vamos a hablar de anticuerpos. O sea, son las dos características generales que las cubren a todas. Respuesta demorada y mediadas por células. Bien. La forma en que actúan los linfocitos T sensibilizados, porque la primera parte de esta historia es que los linfocitos se sensibilicen. Vamos a ver el gráfico que está aquí a la derecha. Hay diferentes mecanismos fisiopatológicos y diferentes poblaciones de células T sensibilizadas. La idea general es esta que se ve acá. Usted tiene un antígeno, tiene una célula presentadora de antígeno acá. Esta célula presentadora de antígenos le presenta el epítopo, ¿verdad? A los linfocitos T. Los linfocitos T pueden ser de dos grandes tipos, los CD4 y los CD8. Entonces la historia es que le presenta de preferencia el antígeno, los CD4, se van sensibilizando los CD4. ¿Qué quiere decir que se van sensibilizando? Que con relativa frecuencia, cada vez que entras en contacto con el antígeno, se va incorporando linfocitos CTD4, la familia, este clon específico de ese antígeno, se va activando, va produciendo citocinas y en un momento dado puede dar lugar a una respuesta de hipersensibilidad. Vamos a verlo en detalle. Pero también va a dejar una memoria inmunitaria. Esta activación de esta línea de los CD4, primero que se sensibilizan, se activan y dejan una memoria inmunitaria, ¿verdad? Puede ir acompañada también de la entrada en juego de los linfocitos CD8. Vamos a explicar cómo. Entran en juego también los linfocitos CD8, se activan, dejan una memoria y por tanto, en la respuesta esta de hipersensibilidad celular por linfocitos T, en algunas participan solo los CD4 y en otras participan también los CD8, ¿verdad? Para entender mejor esto, vamos a recordar lo siguiente, que lo estudiamos en segundo año. Ahora se paró esto, no sé por qué. Ya, ahí está. A ver, recuérdense cuáles eran los mecanismos efectores. Perdón, déjame tomar agua. Recuérdense que estudiamos los llamados mecanismos efectores de la inmunidad celular. La inmunidad celular, que repito, como su nombre indica, es la organizada por células, ¿verdad? Depende, depende, no, se desarrolla de tres maneras. Hay uno que es la respuesta efectora de los CD4, ¿verdad? De tipo TH1, y de la cual hemos mencionado algunas cosas ya hoy. Otra, la respuesta efectora de los linfocitos CD4 diferenciados en TH2. Y otra es la respuesta efectora de los linfocitos CD8. Vamos a ver las características de cada una de estas respuestas, que esto es lo normal, son mecanismos efectores de la inmunidad celular. Pero cuando estas cosas ocurren exageradamente, hacen mucho daño. Bien. Y casi siempre necesitan de un periodo previo de sensibilización.
Es decir, que a pequeña escala estos procesos se han ido desarrollando en una persona y un buen día, ¡boom!, ocurren a gran escala. Bien, ¿qué cosa de la familia TH1? Bueno, los linfocitos TH1 ejercían mecanismos efectores de tres maneras. Una es activando los macrófagos, producen citocinas, en particular el interferón gamma, que activa a los macrófagos. Macrófagos que han fagocitado el antígeno, que ha sido reconocido por ese clon del linfocito, ¿verdad? Y es necesario acabar de destruirlo. Y entonces fabrican citocinas que colaboran a que ese macrófago acabe de destruir ese antígeno. Repito, es un antígeno que es reconocido por ese clon de linfocitos T diferenciado en TH1. ¿Qué más hace? Bueno, el interferón este gamma, ¿verdad? También estimula a los linfocitos B, que son sensibles a ese mismo, que son reactivos a ese mismo antígeno, ¿verdad? A fabricar más anticuerpos y a facilitar la opsonización de los gérmenes o del antígeno que ha entrado, que está en la pared de un germen, por ejemplo, y opsonizarlo y facilitar su fagocitosis. Es decir, la vía efectora que encuentran estos linfocitos que pertenecen a la inmunidad adaptativa es facilitar la acción de los macrófagos, ya bien sea directamente a través de sus citocinas o indirectamente a través de la opsonización mediante anticuerpos y proteínas del complemento. Y la tercera forma en la cual actúa esta vía o esta forma de actuar es activando a los neutrófilos. Activan a los neutrófilos. ¿Bien? ¿Ya? Esa es la forma que ustedes aprendieron de cómo ocurre esta respuesta efectora de la familia TH1. La familia TH2, ¿cómo actúa? Esta familia actúa actuando sobre los linfocitos B, que son también, sus receptores también son capaces de reconocer el mismo antígeno que reconoce el linfocito T, ¿verdad? Ese clon del linfocito T, y produce una edición de los anticuerpos que esa familia de linfocitos B produce hacia las IgE. Y las IgE, ¿verdad? Van a sensibilizar los mastocitos y en un momento dado los mastocitos se van a desgranular. Esta es la respuesta tipo 1 que estudiamos anteriormente. Pero a su vez, también esta respuesta tiene otra forma de actuar, que es la de facilitar la llegada de eosinófilos. Estos eosinófilos, entre otras cosas, como ya vimos, son muy buenos para destruir el mintus. Y a la vez, esta respuesta que se centra en estas dos cosas, en producir IgE, o sea, en estimular a los linfocitos B a producir IgE, o estimular a la eosinofilia para que actúen los eosinófilos, también paralelamente en este ambiente donde predomina la interleucina 4, sobre todo, los macrófagos no se activan. Es decir, el sistema inmunitario para responder a este tipo de antígenos no utiliza los macrófagos y por tanto más bien lo que hace es frenar su actividad, entre otras cosas gasta menos energía haciendo eso. La tercera forma en la cual actúa la inmunidad celular es para destruir células que están infectadas, por ejemplo, por un virus o células tumorales. Bien, las CD8 son citotóxicas. Por tanto, ellas lo que van a hacer es directamente ir a donde están estas células, reconocerlas y eliminar y lanzar productos tóxicos que las destruyen o que provocan la apoptosis de estas células. Esas son las tres formas en que actúa la inmunidad celular, al menos conocidas hasta hoy. Para que entre en juego cualquiera de estas dos formas, la TH1 y la TH2, es necesario activar las células CD4. Y en estos dos casos, el epítopo del antígeno es presentado por las células del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2. Mientras que para que entre en juego los CD8, la célula infectada tiene que presentarlo en el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. ¿De qué depende que se presente del tipo 1 o del tipo 2? Bueno, depende de cómo están los antígenos dentro de las células presentadoras de antígenos o de las células, cualquier célula del organismo. Todo eso ya lo aprendí. Cuando estos antígenos están dentro de células presentadoras de antígenos como los macrófagos,
los linfocitos B o las células dendríticas, ¿verdad? Están dentro de estructuras cerradas, están dentro de endosomas, en el caso de los B y las dendríticas, están dentro de fagosomas, en el caso de los macrófagos. Pero están dentro de estructuras cerradas, nunca salen de esas estructuras cerradas dentro de estas células. Y eso permite que se procesen de manera tal de que se expresen en una molécula del CPH de clase 2. Mientras que cuando hay proteínas libres extrañas en el citoplasma de las células, como ocurre, por ejemplo, cuando hay una infección de una célula por un virus, o proteínas libres en el citoplasma de una célula tumoral fabricada por el tumor, en esos casos se ensambla dentro de la célula un epítopo de ese antígeno en moléculas del CPH clase 2, porque lo que estas células necesitan es que venga alguien y las reviente, las destruya, para que se acabar con ese reservorio de células dañinas, de moléculas dañinas que están adentro, de proteínas dañinas que están ahí adentro. Entonces hay que mandarles el aviso a la CD8, no a la CD4, que va por otro caminito. Bien, esa es la esencia de la respuesta celular. Bien, estoy recordándoles esto para entender mejor lo que viene a continuación. El otro problema es, una vez estimulada la CD4, ¿por qué se van hacia la familia TH1 o hacia la familia TH2 la respuesta? Esto es más complejo. Pero en general, vamos a tratar de decirlo lo más sencillo posible. Va a depender del tipo de antígeno y la vía de entrada, ¿verdad? En algunos casos, cuando están dentro de la célula, metidos en fagosoma, lo importante es activar los macrófagos. Y en esos casos se activa la TH1. Cuando son agentes extracelulares, los pólenes y estas cosas, los parásitos que están fuera, ¿verdad? En estos casos se activa los eosinófilos y la respuesta IgE. ¿De qué depende una cosa o la otra? Depende del ambiente celular. Por ejemplo, parásitos, alergenos, como les contaba ahorita, entran a través de la piel, a través de las mucosas, muy fácilmente. Y debajo de ellas hay muchos mastocitos. Y donde quiera que hay muchos mastocitos, se favorece la diferenciación de los CD4 hacia la familia TH2. Mientras que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Sobre todo cuando hay abundancia de macrófagos o células dendríticas que fagocitan o endocitan, o incluso linfocitos B también que lo hacen, en esos casos, la respuesta que se facilita es aquella que vaya destinada a activar la fagocitosis a través de los macrófagos. Y para eso, los mejores son los TH1 que producen interferón gamma. ¿Bien? Una vez que la sensibilización, perdón, que la diferenciación ha ocurrido en TH1 y TH2, los respectivos linfocitos TH1 y TH2 producen citocinas que magnifican más el tipo de respuesta. Por ejemplo, una vez que se han formado o se empiezan a diferenciar algunos hacia TH1, estas TH1 que aparecen producen las citocinas, en particular el interferón gamma, que hace que más linfocitos vírgenes CD4 se diferencien hacia TH1. Y lo mismo ocurre cuando lo que se han formado son algunos ya de la familia TH2, producen mucha interleucina 4 que facilita que los linfocitos vírgenes de CD4 se diferencien hacia la TH2. Todo esto tiene sus excepciones, tiene sus especificaciones, como por ejemplo el contexto genético o el epigenético de un individuo. En algunas personas que tienen predisposición genética, existen esas personas a desarrollar la respuesta tipo TH2. Eso es las personas que padecemos de enfermedades atópicas, por ejemplo. Hoy en día esto se ha ampliado un poco más y se sabe, por ejemplo, que las personas cuando están en estados de depresión tienen también preferencia a la respuesta TH2. Y la lista de comentarios es extensa, pero bueno, aquí les doy los aspectos más importantes. Bien. Entonces ya, después de recordar esto, vamos a empezar a ver las respuestas celulares exageradas, la inmunidad celular exagerada. ¿Bien? Porque cuando la inmunidad celular actúa exageradamente, puede matar células, tejidos completos, ¿verdad? Puede también provocar reacciones crónicas de hipersensibilidad, como ocurre, por ejemplo, en la tuberculosis, que no logra vencer la presencia del bacilo tuberculoso metido en los granulomas llenos de macrófagos,
y durante mucho tiempo está actuando y actuando y actuando la respuesta de hipersensibilidad, con lo cual se va debilitando el sistema inmunitario. Bien, entonces vamos a poner varios ejemplos a continuación. Dijimos ahorita que había cuatro tipos de respuesta. La TH1, la T4A es la que vamos a ver ahora. En esta, sobre todo, quien detona la respuesta es la formación de los llamados complejos apteno-transportador. Y ahora hay que recordar otra cosa más, que es un apteno. Un apteno son por lo general pequeñas estructuras moleculares o incluso pequeñitos metales que están en los cosméticos, en los tintes, en las hebillas, en los metales, en algunos medicamentos tópicos, en algunos aceites vegetales, en algunas plantas con las que podemos estar en contacto muy frecuentemente, que por sí solos no son inmunógenos, es decir, no activan el sistema inmunitario. Pero cuando se unen a proteínas, forman grandes estructuras que sí son inmunógenas. El complejo apteno-transportador en muchos casos es un buen inmunógeno. Y entonces todo está en que alguno de estos productos, alguna de estas estructuras moleculares, que puede ser un pequeñito metal, que esté presente en cualquiera de estos que le mencioné, que se utiliza con mucha frecuencia, llega un momento y a través del tiempo que se van uniendo a proteínas en las células, incluso las membranas de las células. Por ejemplo, si se usan por la piel, se van uniendo a los queratinocitos de la piel, penetran profundamente y se van uniendo a los queratinocitos de la piel. Entonces puede llegar a ocurrir que en estas personas, por ejemplo, que utilizan un tinte para el pelo, ¿verdad? En un momento dado, tenga infinidades de mil, prácticamente todos los queratinocitos de una zona, ¿verdad? Eh, Unidos su membrana o alguna estructura proteica de su membrana a este apteno. ¿Bien? Entonces, durante el tiempo que estuvo utilizando el tinte, durante el tiempo que estuvo utilizando el cosmético, durante el tiempo que se estuvo aplicando ese medicamento en la piel, o que estuvo utilizando esas gotitas de aceite, se fueron sensibilizando los linfocitos T. Pasaban por ahí los linfocitos T, como vamos a ver ahora, llegaban a los ganglios y ahí se encontraban células dendríticas que le estaban llevando, ¿verdad? Le habían traído de la piel, habían procesado en su interior los complejos antígeno y transportador. Ese complejo antígeno transportador fue procesado por células dendríticas, por macrófagos también, llegaron ahí arriba al ganglio regional, al ganglio linfático regional, se lo presentaron en forma de CH2, CPH2, porque son células dendríticas o son macrófagos, y los linfocitos TCD4 se activan, proliferan y se convierten en efectores de tipo TH1. Bien, y se genera una memoria inmunitaria frente a ese complejo apteno transportador o apteno proteína. Eso ha ido ocurriendo. Un buen día se da el tinte de pelo o se echa el cosmético, ¿verdad? Y el sistema, la memoria inmunitaria, ante ese complejo apteno transportador, responde muy rápidamente. Se libera muchísimas citocinas inflamatorias, ¿verdad? Todo en el sitio de contacto, a donde se echó el tinte de pelo, y va a ocurrir una dermatitis terrible. Bien, esa es la historia de las respuestas tipo 4A. Activación de los linfocitos de la familia TH1, ¿verdad? A través de células dendríticas o de macrófagos, es decir, ambas células presentadoras de antígenos, que a lo largo del tiempo han presentado esta estructura, este epítopo de este complejo externo a las CD4 específicas para ese inmunógeno y y ha estado durante mucho tiempo dejando la memoria, reactivando constantemente la memoria de ese suceso. Y un buen día están cubiertas todos los queratinocitos del cuero cabelludo, por ejemplo, y se desencadena la respuesta esta inmunitaria exagerada. ¿Sí? La misma que comentábamos ahorita. O sea, en la dermatitis por contacto, esta respuesta tipo TH41 ocurre esto. Se activa la respuesta linfocítica TH1. A través del tiempo se va acumulando la memoria. Hay muchos guardaditos de memoria para este complejo antígeno
apteno, perdón, transportador. En un momento dado, se desencadena una gran respuesta, se llena de interferón gamma la circulación y pasan dos cosas. La primera es que empieza a estimular, ¿verdad? La presentación en moléculas del CPH clase 2 en la CPA. Por tanto, se activan más y más y más linfocitos CD4. Estos CD4 empiezan a producir grandes cantidades de citocina que van a hacer dos cosas. Activan a los macrófagos, como ya vimos en el repasito ese que acabamos de hacer, ¿verdad? Y entre 24 horas y 2 horas aparece una respuesta terrible a esa citocina, una gran inflamación. Pero también a su vez activan la producción de, de muchas citocinas proinflamatorias y que se suma a esta respuesta. ¿Bien? Entonces, una gran respuesta inflamatoria. Lo que pasa es que además de hacer eso, recordemos que el interferón gamma, producido, ¿verdad?, por la familia TH1 y producido también por las células NK, ¿verdad? Este interferón gamma juega un rol muy importante en muchas cosas, entre otras en esta que voy a decir ahora. Estimula en cualquier célula del organismo, la expresión de moléculas del CPH clase 1. Por tanto, si los queratinocitos todos están repletos de ese apteno y están repletos de ese complejo apteno transportador porque están unidos a proteínas en los queratinocitos, ¿verdad? Los, los anticuerpos CD8 van a empezar a reconocer también como extraños a esos queratinocitos y los van a atacar violentamente. Bien, entonces tenemos las tres cosas. Macrófagos fagocitando cuanto queratinocitos se encuentren ahí que tenga expresada la unión esta entre el antígeno y alguna proteína, entre el apteno y alguna proteína. Una enorme cantidad de citocinas inflamatorias y para colmo ahora están llegando los CD8 con sus grasinas y bombardeando y destruyendo por toxicidad a los queratinocitos que también estén repletos de ese apteno unido a alguna de las proteínas de la membrana del queratinocito. Eso es lo que se conoce, se acuerdan que lo vimos como amplificación de la respuesta inmune. Ya no son solo los CD4, sino también son los CD8 actuando. Bien, no sé si ustedes se acuerdan, o no, ya ustedes no eran tan pequeñitos con la COVID, me acuerdo. Quizás no estaban al tanto de estas cosas porque no las sabían, pero o sea, en la prensa salió con un gran titular cuando se demostró que había también inmunidad celular. Hasta ese momento no se había demostrado que el COVID provocara inmunidad celular, solamente era la inmunidad humoral, los anticuerpos. Pero cuando se demostró que también despertaba inmunidad celular, todo el mundo se puso muy contento porque era entonces sí de verdad echarle arriba a los CD8 para destruir las células infectadas. ¿Bien? Bueno, las manifestaciones clínicas ya se la pueden imaginar. En el área, por ejemplo, el cuero cabelludo, si se trata de un tinte, rash eritematoso, pápulas, vesículas, gran picazón, edema, fiebre, calor. Bien. Eh, bueno, y las manifestaciones clínicas estas por lo general aparecen 24 a 72 horas después de la reexposición. Es decir, usted se tiñó el pelo toda su vida cada 3 meses. Pero un buen día se lo tiñó y 72 horas después o 24 horas después tuvo rash eritematoso, pápula, vesícula, todo eso que está puesto ahí. Y a esto agréguele que la picazón a veces es muy intensa y hay rascado. Y detrás de todo el rascado de área con prurito aparecen las infecciones secundarias. ¿Bien? Pero no tiene que ver directamente, sino una consecuencia de esto. Entonces, en resumen, la respuesta tipo 4A es una respuesta mediada por linfocitos CD4 tipo TH1 que secretan interferón gamma y activan macrófagos. Ocurre en personas sensibilizadas en respuestas a antígenos químicos, llamados aptenos, como ustedes conocen, y también se puede asociar, que no hemos puesto ejemplo, pero también se puede asociar a patógenos intracelulares persistentes, la famosa inflamación granulomatosa, que eso ocurre sobre todo en la tuberculosis. Las células efectoras son las TH1 y los macrófagos, las citocinas clave, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, los dos, ya vimos cómo se forman. Y ejemplo, la dermatitis por contacto tipo 1, que es el ejemplo que acabo de ponerle. Pero cuando ustedes manden a hacer una prueba de tuberculina cutánea a un paciente, eso es lo que están haciendo, provocando en esa zona una respuesta tipo 4A que pone de manifiesto que esa persona ha estado en contacto con el bacilo tuberculosis. ¿Ven? Vamos a seguir.
La tipo 4B. La tipo 4D puede provocar graves exantemas como estos que ven en estas dos figuras que les tengo aquí arriba, ¿verdad? Formando máculas y pápulas, formando ampollas. Pero también puede dar lugar a lo que se conoce como el síndrome de Dres, de las siglas en inglés de reacción medicamentosa con eosinofilia y sintomatología sistémica. Esta es una forma muy grave que se presenta a veces por insensibilidad a determinados medicamentos, que suele aparecer variable, no inmediatamente. Todas estas respuestas son tardías, varias semanas después de iniciar el tratamiento de un medicamento, porque requiere de un periodo de sensibilización. Entonces usted se está inyectando un medicamento, digamos, 2 veces a la semana, a lo mejor esta respuesta aparece a la octava semana, ¿bien? Cuando ya ha habido una sensibilización. Este suceso es bien interesante porque es un proceso idiosincrático, es muy propio de la persona, no depende de la dosis que usted aplique ni de la cantidad que usted ha aplicado. Bien, y a priori usted no sabe siempre si el paciente es alérgico o no a un medicamento. Bien, por tanto, eso si llegara a ocurrir en un caso que no sea conocido, tiene sus implicaciones y tiene sus aclaraciones. Esto es idiosincrático. Bien, no se sabe a priori y no depende de la dosis, por ejemplo. Aquí, por lo general, los antígenos que provocan este tipo de respuesta son antígenos inhalados, algunas infecciones parasitarias, hongos, toxinas, pero sobre todo hay que estar más alerta con los fármacos. Esta respuesta ocurre casi siempre debajo de mucosas, debajo de la piel y en un ambiente donde predominan los mastocitos, como vimos allá en la respuesta TH1. Pero aquí el fuerte no es la presencia de IgE ni de los mastocitos, sino que aquí el fuerte está que en este ambiente la diferenciación de los linfocitos CD4 ocurre hacia la familia TH2. Y la familia TH2, como acabamos de revisar hace 2 diapositivas atrás, ¿verdad? Tiene también la facilidad de fabricar citocinas que estimulan la eosinofilia, la gran llegada de eosinófilos a la zona. Y son los eosinófilos los que van a hacer el daño y la destrucción, ¿verdad? Ocurre una infiltración eosinofílica en aquellos tejidos por donde está entrando o ha entrado con relativa frecuencia el antígeno. Antígeno que puede ser un fármaco o una pequeñita estructura de un fármaco. Esa infiltración eosinofílica, los eosinófilos, perdón, liberan sus gránulos tóxicos, provocan daño en los tejidos, secretan mucha interleucina 5 y 4, activan también la respuesta de los mastocitos que a su vez van a producir interleucina 4 también, por tanto hay una retroalimentación ahí. Más infiltración eosinofílica, más producción de citocina, más mastocitos, más eosinófilos, ¿verdad? Que mientras esté el antígeno presente, esa retroalimentación va a ser positiva, se va a mantener. Es necesario que disminuya el tenor, la cantidad de antígeno para que caiga esa retroalimentación. Se desactivan los macrófagos, como conversamos hace un ratico, y se aumenta la producción de IgE. Entonces, en resumen, en esta que es la tipo B, esta es una reacción mediada por linfocitos CD4 de tipo TH2 que promueven dos cosas, la activación de eosinófilos y la producción de IgE. Pero quien lleva la voz cantante en el desarrollo del proceso inflamatorio son los eosinófilos y no los mastocitos. Por tanto, aunque hay mucha IgE, quien juega el rol aquí es el eosinófilo y no el mastocito. Bien, aunque también están sensibilizados. Ejemplo aquí, ya lo dije, el síndrome este de respuesta sistémica inflamatoria a determinados medicamentos, los exantemas provocados por fármacos. Aquí le pongo una lista de los fármacos que con más frecuencia suelen dar este tipo de respuesta y ahí ven que los antiepilépticos están entre los primeros lugares, ¿verdad? La carbamazepina y la fenitoína abundan bastante, ¿bien? Y algunos antibióticos. Les pongo esta tablita que no la vamos a leer para que cuando estudien vean bien que la tipo 1 que vimos ahorita de hipersensibilidad inmediata, donde el rol fundamental es de los mastocitos y las IgE, son bien distintas y provocadas por antígenos bien diferentes a a la tipo 4B que acabamos de ver, donde el rol fundamental no son las IgE, aunque sí están elevadas, sino los linfocitos TH2.
donde la respuesta no es inmediata, sino tardía, y donde las células principales son los eosinófilos y no los mastocitos y los basófilos, como en la tipo 1. Para que tengan un recuerdo más o menos, las anafilaxias son tipo 1. Por ejemplo, aquí le pongo por maní, que es una de las que más ponen en la literatura, pero también está la tipo 4 acá, que es otra cosa totalmente distinta. Son grandes dermatitis y grandes exantemas, sobre todo por anticonvulsivantes, como les dije en la diapo anterior. Bien, respuestas idiosincráticas, a priori, no siempre se sabe. No obstante, siempre hay que preguntar a los pacientes si son sensibles o alérgicos a algún medicamento. La respuesta 4C es la que nos faltaba, ¿no? Ya hemos visto una por la vía TH1, vimos otra por la vía TH2 y ahora vamos a ver una respuesta por la vía CD8. Estas son derivados sobre todo o de virus, respuesta exagerada ante los virus que ocurrió en la COVID, péptidos que están en el citoplasma, antígenos que están en el citoplasma, pero a veces muchos medicamentos o alguna estructura del medicamento penetra, es endocitada y penetra en la célula, se internaliza en la célula y se procesa y se presenta por el CPH1. Y al presentarse, allá va la CD8 a destruir esa célula. Les pongo aquí dos ejemplos, tres ejemplos. Muchas hepatitis, sobre todo la hepatitis A, la B también, pero la A sobre todo. El virus de la hepatitis A no es un virus citotóxico, no hace mucho daño al hepatocito, pero a veces y transcurre normalmente sin grandes problemas, pero a veces en algunos pacientes ocurren respuestas exageradas que le cuestan la vida al paciente, necrosis fulminantes hepáticas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque alguna estructura del virus de la hepatitis A es presentada por los hepatocitos en su membrana por células del CPH clase 1 y sufre un ataque violento del sistema inmunitario con los linfocitos CD8. Entonces, el daño de la célula no es debido, ¿verdad?, al efecto citotóxico, que no es mucho en el caso de la hepatitis A, pero sí es una respuesta violenta, exagerada en algunas personas del sistema inmunitario. Eso se ve en unas hepatitis y se ve también en una infección de un virus que es tropo hacia el corazón, es decir, va hacia los cardiocitos, hacia los miocardiocitos, el Coxsackie-8, y genera miocarditis intrainmune, pero también de la misma forma. El sistema inmunitario ataca a los miocardiocitos, o sea, las células musculares del corazón que están infectadas por el virus. El virus puede estar ahí tranquilito y no mata muchas células del miocardio, pero la respuesta inmunitaria sí, es una respuesta de tipo 4C. Y hay una mucho más grave, que es el llamado síndrome de Stevens-Johnson, ¿verdad? Que también es muy grave e inducida casi siempre por las sulfas, por la propia carbamazepina, por cefalosporina también, que ocurre esto, se internalizan y provocan esta gran respuesta. Se ha visto también, obviamente, algunas respuestas, infecciones virales. Siempre se trata de antígenos que están dentro del citosol, ¿verdad? Antígenos citosólicos, proteínas que se forman ahí adentro. Por ejemplo, un virus forma proteínas en el citoplasma de la célula infectada. O una estructura de un antibiótico, por ejemplo, o de otro medicamento, sobre todo los antiepilépticos estos, que penetran la célula. ¿Bien? Y son tres formas muy, muy, muy graves. La hepatitis, el Coxsackie-8 en el corazón y el Stevens-Johnson en las mucosas. ¿Bien? Entonces, resumiendo, esta respuesta tipo 4C, la célula estrella son los CD8 y el daño es por citotoxicidad. Inducen la apoptosis de las células dianas. Puede suceder en cualquier célula del organismo, repito, porque todas son capaces, acuérdense, todas las células nucleadas son capaces de producir y de expresar epítopos de antígenos en moléculas del CPH1. ¿Ven? Entonces aquí está un resumen también. Y por último, el tipo 4 es un tipo muy raro, ocurre muy poco. También es mediado por linfocitos CD4, pero es un tipo de linfocito raro que es capaz de producir interleucina 8. La interleucina 8 provoca una gran quimiotaxis de neutrófilos, ¿verdad? Pero a veces esta respuesta también, este tipo de células también produce interleucina 5 y es capaz de atraer, como ustedes ya conocen, eosinófilos. Entonces, independientemente del perfil de citocinas que provoquen estos linfocitos, lo cual usted no sabe a priori, usted lo va interpretando después
va armando, haciendo la ingeniería inversa, ¿no? De acuerdo a la manifestación clínica, a lo que encontró, a lo que fue viendo, debe haber sido esto. Bien, entonces también puede ser inducida por medicamentos, algunos antígenos ambientales. Cuando hay un exceso de interleucina 8 se producen muchas pústulas, que llamadas pústulas estériles, porque no hay nada, no hay ninguna bacteria, no hay nada por ahí. Cuando se va hacia las perfil citocínico interleucina 5 aparecen infiltrados de eosinófilos. ¿Ven? Pero esta, repito, es extremadamente rara según se reporta. Bien, entonces hasta ahí las cuatro grandes respuestas, ¿verdad? De exageradas de la inmunidad celular, A, B, C y D. Como ven, he tratado de ponérselas para que las puedan distinguir perfectamente. Si después hay alguna duda, bueno, me escriben y se la vuelvo a aclarar otra vez. Entonces, hasta ahí las respuestas de hipersensibilidad dentro de cada grupo. Hemos visto que algunas son respuestas autoinmunes, otras no lo son. ¿Qué nos quedaría en esta clase por ver? Bueno, algo muy importante. Hay algunas enfermedades autoinmunes con hipersensibilidad muy específica que van a manejar mucho en su vida como médico. Entonces quería referirme a ella para que quede bien claro desde ahora. La diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes, una enfermedad provocada por una hipersensibilidad tipo 4A. Es mediada por linfocitos CD4 y quienes causan la gran destrucción son los macrófagos activados precisamente por el interferón gamma producido por estas CD4 de la familia TH1. Bien, los linfocitos atacan las células beta del páncreas, mucha interferón gamma, también producen factores de necrosis tumoral alfa, que lo que hace es facilitar el proceso inflamatorio, activación de macrófagos e inflamación y destrucción de las células beta. Entonces la diabetes mellitus ya la encuadramos una enfermedad autoinmune, ataque de las células beta y es una hipersensibilidad tipo 4A, mediada por linfocitos CD4, familia TH1, macrófagos en acción. El lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Dentro del lupus eritematoso sistémico ocurren muchas respuestas de hipersensibilidad tipo 3, mediada por inmunocomplejo. En muchos casos se fabrican anticuerpos, autoanticuerpos contra estructuras internas en el núcleo de muchas células, antígenos nucleares, forman antígenos nucleares que están circulando por el plasma. Células, normalmente por el plasma circulan antígenos nucleares, o sea, productos que están en los núcleos de algunas células que se han roto, salen y circulan por la sangre. Bueno, ahí ocurre muchas veces en el lupus eritematoso, se fabrican anticuerpos contra estos antígenos. Bien, se depositan en cualquier lugar, riñones, piel, articulaciones y provocan severas respuestas inflamatorias. ¿Sí? Respuesta de hipersensibilidad tipo 3 mediada por complejos inmunes, autoanticuerpos fabricados contra antígenos procedentes del núcleo, que pudieran ser reconocidos como extraños y se desencadenan. El lupus eritematoso, repito, produce muchos productos extraños. No necesariamente tienen que ser antígenos nucleares, pueden ser otros tipos de antígenos que también están siendo producidos en el curso de esta enfermedad. Y por último, la artritis reumatoide es una de las enfermedades, como dice ahí arriba, básicas, las más comunes. En esta enfermedad es bien interesante que se ha tratado de investigar su génesis, ¿no? Su causa. Todo ha ido siendo desechado y se ha quedado, ¿no? La medicina se ha quedado con que se trata de un proceso autoinmunitario, ¿no? Se ha hablado en épocas que sea un proceso infeccioso, etcétera, se ha hablado mucho, pero hoy en día es prácticamente un proceso aceptado como autoinmunitario, en el cual se desarrollan dos tipos de hipersensibilidad. Una mediada por inmunocomplejos tipo 3, ¿verdad? Donde hay dos autoanticuerpos que son muy representativos de este tipo de respuesta. Está el factor reumatoideo, que como ustedes saben es un autoanticuerpo del tipo IMG, pero que ataca la fracción constante, es decir, la parte constante de las IgE, las IgG. Repito, autoanticuerpos del tipo IMG que se unen a la parte constante de los isotipos IgG. Esto ocurre en el plasma, forman inmunocomplejos que precipitan en distintas estructuras del cuerpo.
¿verdad? En vasos sanguíneos, en articulaciones, provocando ahí activación del complemento y respuesta inflamatoria. Pero también se ha visto anticuerpos contra lo que se conoce como el péptido citrulinado cíclico, del cual vamos a hablar en la próxima diapositiva. Esto forma también inmunocomplejos, se depositan también en las articulaciones y causan procesos inflamatorios. Después vamos a hablar de dónde salen estos péptidos citrulinados cíclicos. O sea que en la artritis reumatoide se ha visto la formación de autoanticuerpos de dos tipos, el factor reumatoideo y el autoanticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico, dando respuestas de hipersensibilidad a través de la formación de inmunocomplejos que suelen depositarse en los vasos sanguíneos, en articulaciones, provocando severos procesos inflamatorios. Bien, pero también se ha visto respuestas de tipo 4A, es decir, inmunidad celular, hipersensibilidad de tipo 4A, que es más retardada, bien, que es mediada también por los CD4, TH1 y macrófagos, ¿verdad? Ellos liberan citocina que activan macrófagos y también activan a los fibroblastos, forman el panus que ya ustedes conocen que va destruyendo el cartílago. Esta hipersensibilidad tipo 4 puede ser de la misma manera que explicamos ahorita, con distintas estructuras que aparecen en el cuerpo y son reconocidas como extrañas. ¿Ven? El antígeno en particular no está claro. En el caso de los anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico está más claro el proceso, pero en la hipersensibilidad tipo 4 que se sabe que existen, ¿verdad? No está claro cuál es el antígeno desencadenante del proceso de hipersensibilización o de sensibilización de los CD4 a lo largo del tiempo. Pero están los dos tipos de respuestas. Es una predisposición genética de tipo antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Más un desencadenante, que esa es la gran pregunta en casi todo este tipo de enfermedades, la gran pregunta, bueno, ¿cuál fue el desencadenante? Acuérdense que en las enfermedades autoinmunitarias está presente siempre una predisposición genética vinculada casi siempre a el locus este de genes que están vinculados al antígeno leucocitario humano. Pero que la predisposición genética per se no es quien desencadena la enfermedad. Hace falta un desencadenante. Igual que las infecciones. Las infecciones per se no desencadenan el proceso inmunitario. Es la respuesta inmunitaria a algún proceso, a algo algún proceso dentro de la enfermedad, dentro de la enfermedad infecciosa que pudo haber tenido el paciente. ¿Sí? Entonces, siempre el tema de la gran discusión está en cuál es el desencadenante del proceso. Vamos a terminar hablando del anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico, porque hay una hipótesis en la artritis reumatoide que se asienta precisamente en que aumentan estas personas por causas desconocidas, por una predisposición genética tal vez, en la actividad de una familia de enzimas que se conoce con el nombre de peptidil arginina deaminasa en el tejido y los líquidos sinoviales. Bien. Vamos a hablar de esto en la próxima diapositiva y después regresamos acá otra vez. En el organismo, por ejemplo, en la membrana sinovial o en las estructuras que cubren las articulaciones, juega un rol muy importante una lista infinita, muy grande, de proteínas con función estructural, proteínas alargadas, fibrilares, que forman parte de la estructura, por ejemplo, de la membrana sinovial que le dan las características requeridas para ese lugar, a esa estructura anatómica, por ejemplo, a esa membrana sinovial que cumpla con sus funciones. Entonces, muchas proteínas que forman esa estructura. Pero como ocurre en otros procesos en el organismo, esas proteínas sufren modificaciones posttransduccionales. Es decir, uno tiene los genes que codifican esa proteína, ocurre la codificación y sale el RNA mensajero, va al núcleo, en el retículo endoplámico se fabrica la proteína y va a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Pero a veces, una vez que ya eso ha ocurrido, se modifican esas proteínas. Modificaciones posttransduccionales se denomina esto, que ustedes ya conocen seguramente. Pero hay una enzima, que es la peptidila-arginina deaminasa que acabé de mencionarle, que posttransduccionalmente altera y quita una arginina de una de estas estructuras filamentosas y la sustituye por una citrulina. Con esto elimina
al eliminar el residuo de arginina, elimina el grupo NH2 terminal, el grupo amino terminal que ustedes conocen en estos péptidos, en todo péptido. Esta pérdida de la carga positiva modifica la interacción de este residuo, de este terminal amino, con las otras estructuras de la vecindad en la membrana sinovial. Favorece incluso la formación de filamentos y la hace aparentemente mejor su funcionamiento. Pero esta estructura sinovial, donde ya no hay péptidos cuya estructura terminal o cuyo grupo amino terminal provenga de una arginina, reciben el nombre ahora, para ser sustituido por una citrulina, como péptidos citrulinados. O sea, ahora tenemos un péptido citrulinado formando parte de la membrana sinovial. ¿Sí? Y al parecer, este cambio posttransduccional, ¿verdad? No es tolerado por el sistema inmunitario. No hay tolerancia hacia esta estructura que no estaba prevista en el diccionario de los linfocitos TCD4. Eso no estaba previsto, nunca lo habían visto, no lo vieron en el timo, no lo han visto nunca. Eso es extraño. Y entonces atacan, generan, se activa todo el sistema, terminan activando los linfocitos B también y produciéndose anticuerpos, antipéptidos, contra estos péptidos citrulinados, que se le llama péptidos cítricos citrulinados, cíclicos citrulinados. ¿Bien? Y aparece la respuesta inmunitaria. Tan importante es esto que se ha visto que incluso meses antes o años antes de que la persona padezca o pudiera padecer de artritis reumatoide ya están presentes ya. Y entonces hoy en día se utilizan como un potente biomarcador. Pero ¿qué sucede? Que este sistema enzimático, la enzima peptidil arginina deaminasa, tiene distintas estructuras porque proviene de genes polimorfos. Y entonces, no todas las enzimas de esta familia son exactamente iguales. Y por tanto, parece que algunas de ellas son las que provocan este cambio de arginina hacia citrulina. No ocurre eso en todas las personas, ni mucho menos. En algunas personas ocurre eso. Y entonces, este cambio puede ser quien desencadene las respuestas inmunitarias. Por eso, como les decía anteriormente, una de las hipótesis que hay en la artritis reumatoide es si el aumento en la actividad de estas enzimas, de esta familia de enzimas, porque no es una sola, en el tejido sinovial pudiera ser la causa de la artritis reumatoide y que esa posibilidad de que la actividad de esta familia cause estos cambios se deba a que esta es una familia que proviene de un gran polimorfismo genético. Es decir, pequeñas variaciones en los nucleótidos hacen que no sean igualitas todas las enzimas y por tanto haya pequeños cambios en su función. Esa es una de las teorías al respecto. Se sigue utilizando también el factor reumatoideo y sigue siendo un gran campo de investigación. Bien, bueno, aquí terminamos la segunda de las tres clases de hoy. La otra va a ser un poco más cortita. ¿Descansamos 10 minutos? Ya, profe. ¿Sí? Gracias, Valentina.